le manda a Moisés confeccionar unas vestiduras sagradas. En la Nueva Versión Internacional dice así la lectura: hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad. Estas vestiduras sagradas tenían un propósito. Tenían que darle honra y dignidad al sumo sacerdote. La palabra sagrado significa santo, así es que Dios le dice a Moisés: hazle unas vestiduras santas. La palabra honra, del hebreo kavod, que significa gloria, significa rectitud, integridad y decencia. Dice aquí que las vestiduras que se le iban a confeccionar al sumo sacerdote y a sus hijos como sacerdotes tendrían que representar rectitud, integridad y decencia. Y la palabra dignidad significa estima, respeto, admiración. No eran cualquier vestimenta y no la podía usar cualquier persona. Eran las vestiduras diseñadas en la mente de Dios para el que iba a entrar a su presencia. Aleluya. Y podemos de verlo desde esta manera, vemos que no era cualquier ropa, eran vestiduras sagradas. Amén. Desde el principio de la creación vemos la importancia que tiene la vestimenta delante de Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén, les puso una vestimenta de dignidad. Aunque sus cuerpos físicos estaban desnudos, ellos tenían unas vestiduras llamadas inocencia. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, dice la palabra de Dios que sus cuerpos físicos estaban desnudos, pero ellos no sentían vergüenza, mucho menos temor. Y yo quisiera que imagináramos a un bebé, a un pequeñito que ya camina y lo vamos a cambiar, le quitamos el pañalito y se para y se sale corriendo. No importa si hay personas, él no siente vergüenza porque es inocente. El pecado no ha entrado a su vida, por lo tanto, él lo ve como algo natural. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Adán y Eva se presentaban ante la misma gloria de Dios en el huerto del Edén y no sentían vergüenza. Salían de sus actividades y se presentaba a Dios y ellos estaban ahí y hablaban y hablaban y hablaban. Y ellos no tenían temor. Sin embargo, cuando ellos desobedecieron y comieron del fruto que estaba prohibido por Dios, dice que al instante sus ojos se abrieron y se vieron desnudos y sintieron vergüenza. Dice la palabra de Dios que tuvieron miedo de la presencia de Dios. Y hermanos, cuando nosotros hacemos algo malo, siempre tenemos temor de ser descubiertos. Cuando actuamos mal, buscamos que la autoridad que está sobre nosotros no se dé cuenta de que fallamos, porque el pecado trae vergüenza y trae temor. Y dice la palabra de Dios que Adán y Eva, estando ahí, habiendo convivido con Dios durante todo este tiempo, ahora no podían hacerlo porque no tenían con qué cubrir su vergüenza. No tenían, hermanos. Y ellos buscaron la manera de cubrir su vergüenza y dice que tejieron hojas de higuera, que las cosieron. No dice la Biblia cómo, pero ellos quisieron tapar su vergüenza y se hicieron unos delantales. No dice que se hicieron una túnica de hojas, se hicieron unos delantales. Solo se cubrieron la parte que les ocasionaba vergüenza. Y cuando Dios los confronta, cuando Dios les habla, no llega y les dice: ¿por qué tienen vergüenza? ¿O por qué tienen miedo?
Y no les dice, ahorita mismo les voy a confeccionar algo para cubrir su vergüenza. Lo que más le importaba a Dios es que se había fracturado su relación, su comunión con Él. Se había fracturado. Eso era lo que más le dolía a Dios. Eso era lo que más le importaba a Dios. ¿Y sabe por qué le dolía a Dios? Porque al ser humano no le importaba tanto como a Dios. El ser humano sabía que iba a traer descontento al corazón de Dios, sin embargo lo hizo. Sin embargo accedió a hacer lo que Dios le había prohibido. Dice aquí, hermanos, ante Dios ellos eran dignos, tanto que Dios se comunicaba personalmente con ellos. Pero cuando desobedecieron, el pecado los cubrió de vergüenza y temor. Ellos se fabricaron delantales de hojas. Esto se encuentra en Génesis 3:7. Pero Dios les hizo túnicas de pieles. Génesis 3:21. Cuando Dios miró su deshonor, cuando Dios miró, hermanos, su indignidad, Dios les confeccionó su vestimenta. Y nos damos cuenta entonces que la vestidura o la vestimenta es algo diseñado por Dios para cubrir. La vestimenta es para cubrir. Hoy en día, aquí en lo terrenal, la vestimenta es para descubrir. Entre más descubierto estés aquí en el mundo, eres bien visto, bien aceptado. Pero ante los ojos de Dios, la vestimenta es para cubrir. Aleluya. El vestuario externo simboliza la condición interna. Lo que portamos aquí al frente simboliza lo que hay adentro, dentro en mis convicciones, en mis principios, en mi fe. Dice aquí, hermanos, en la Biblia el vestuario tiene generalmente un significado espiritual. Esto va más allá de lo que nosotros pensamos terrenalmente. En la Biblia, la vestimenta tiene un significado espiritual. La vestimenta, la ropa ha sido una parte importante de la historia de la humanidad. Se originó como una respuesta al pecado de la humanidad. La ropa es buena por la necesidad de mantener nuestros cuerpos cubiertos. Mientras Dios diseñó las vestiduras como señal de dignidad y respeto, el enemigo diseñó una vestimenta incorrecta con el propósito de deshonrar a Dios y de deshonrar al ser humano. Hermanos, cuando nosotros vemos a una persona semidesnuda en la calle, muchas personas lo ven como algo bueno o atractivo y que da a conocer sus atributos, pero ante Dios es vergonzoso. Ante Dios es vergonzoso. Dios nos enseña que la vestimenta del Hijo de Dios habla de su relación con Él. Aleluya. Dios dice, cúbrete, y Satanás dice, descúbrete. El ser humano no pudo cubrir su pecado, tuvo que morir un animal inocente, tuvo que derramar su sangre este animal para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Hermanos, esto nos trae el ejemplo desde el principio de que en un futuro vendría el Cordero perfecto y tendría que morir y derramar toda su sangre inocente para cubrir nuestros pecados. Pero no solo para cubrir, sino para limpiar nuestros pecados. En este tiempo, hermanos, solamente era una cobertura para presentarse delante de Dios. Hermanos, era cubierto el pecado, pero el pecado seguía ahí adentro. Pero desde que venimos a Cristo, hermanos, y Cristo mora en nuestros corazones y le hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador, el pecado se va desincrustando de nuestras vidas y deja de ser un hábito continuo. Empezamos a desechar el pecado, empezamos a aborrecer lo malo, nos sentimos disgustados cuando fallamos.
Nos sentimos enojados con nosotros mismos por haber deshonrado el nombre de Dios a causa de nuestro pecado. Dice la palabra de Dios que el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa que se originó en el huerto del Edén. Y hermanos, y que somos dados de continuo al mal. Hermanos, si no pecamos con la mente, pecamos con los ojos, pecamos con las palabras, pecamos con nuestras manos, pecamos con nuestros pies, pecamos todo el tiempo. Pero Dios quiso, hermanos, darnos una nueva vestidura. Aleluya. En el huerto del Edén el ser humano perdió su honor y perdió su dignidad. El ser humano fue hecho a la imagen de Dios, este Dios santo y perfecto. Pero el pecado dañó ese honor y deformó esa perfección. Hermanos, cuando Dios nos hizo a su imagen. A su imagen, hermanos. Es como que si fuera algo similar, conforme a su semejanza, para que donde el ser humano se moviera, llevara la gloria de Dios, mostrara la gloria de Dios, mostrara su grandeza, su belleza, para que la gente respetara a Dios viendo a un hijo de Dios. Dios diseñó un plan para volver a dignificar al ser humano. Dios le dio a Moisés diseños divinos para el tabernáculo, su lugar de encuentro, para recordar el Edén, su primer lugar de encuentro. Primero Dios le dice: vas a hacer nuevamente otro lugar de encuentro, porque el que hubo en el huerto se cerró. Pero en el deseo de Dios de que siempre estemos en su presencia, provee otro lugar. Pero dice aquí, hermanos, que también diseñó una vestimenta para que un representante de su pueblo, el sumo sacerdote, pudiera entrar a este lugar sagrado una vez al año para interceder a favor de su propia vida y del pueblo. Hermanos, Dios quería relacionarse nuevamente con el ser humano, pero no podía hacerlo porque el pecado había dañado las vestimentas. Entonces diseña unas nuevas vestimentas para que un solo hombre que se guardara, que se limpiara, que permaneciera recto delante de él, pudiera portarlas con dignidad. Dice aquí en Éxodo 28:2, hermanos, que se diseñaron vestiduras para el sumo sacerdote, pero en Éxodo 28:40 también dice que se diseñaron vestiduras para los sacerdotes, que eran los hijos de Aarón. Había dos tipos de vestiduras. Estas personas podían entrar al lugar santo, el sumo sacerdote al lugar santísimo, hermanos, para ministrar en la presencia de Dios. Pero tenían que portar sus vestiduras sagradas. Dice la palabra de Dios: harás vestiduras sagradas para honra y dignidad. Las vestiduras sacerdotales eran conformadas de varias piezas importantes. Y las voy a mencionar, hermanos, y solamente lo voy a hacer para que usted se dé una idea de que el sumo sacerdote no iba con una ropa ligera, no llevaba cualquier ropa, no era una ropa común y corriente. Dice aquí que desde el interior él llevaba unos calzoncillos de lino que partían desde la parte baja de la espalda hasta los muslos. Un calzoncillo de lino fino. Hermanos, esto nos tiene que llevar a pensar que Dios se fija en todo, que Dios ve todo. Y se acuerdan ustedes, hermanos, que Adán y Eva fueron cubiertos de su desnudez porque no se podían presentar delante de Dios. Y hermanos, el hablar de la ropa interior de los sacerdotes habla de la parte privada del sacerdote. Dios entra a la parte privada. Nosotros, hermanos, como seres humanos tenemos una vida pública, pero hay una parte privada donde solamente Dios nos mira
Y Dios dice, aún en la intimidad te vas a consagrar. Aún en lo oculto, aún en lo que no ven los demás, te vas a guardar, te vas a limpiar. Aleluya. Después de los calzoncillos, hermanos, esto lo encontramos en Éxodo 28:42. Después, hermanos, se nos habla de una túnica bordada de lino, tejida artísticamente. Hermanos, era un material, el lino es una planta, hermanos, trabajada para sacar un hilo y poder confeccionar esa túnica. Se dice, hermanos, que en Egipto los hombres más de alta posición usaban esas túnicas de lino. El lino es una tela muy fresca que permite respirar al cuerpo para evitar el sudor. Dice la palabra de Dios que el sacerdote, como base de todo el vestuario, tenía una túnica de lino. Después tenía un manto azul con adornos en la orilla, en la parte de abajo, de granadas y de campanitas. Hermanos, la túnica iba después, el manto iba después de la túnica, y ya llevamos 3 prendas. Después, hermanos, tenía un efod, que era un tipo como saco sin mangas, que le llegaba por aquí, que estaba sujeto con un cinto. Pero en el efod, hermanos, tenía un pectoral. Era una bolsita como de más o menos 22 centímetros. Y hermanos, en esa bolsita tenía incrustadas 12 piedras con engastes de oro. Piedras preciosas. Y cada piedra representaba a una de las tribus de Israel. El sacerdote llevaba aquí ese pectoral representando a las 12 tribus delante de la presencia de Dios. En las hombreras llevaba 2 piedras, hermanos, de ónice con los nombres grabados de las 12 tribus, 6 en cada hombro, porque llevaba en los hombros cargando el peso de todo el pueblo. Dentro del pectoral, hermanos, era una bolsita, había 2 piedras, una blanca y una negra, el Urim y el Tumim. Y ese pectoral era llamado del juicio. Y hermanos, cuando el sacerdote consultaba a Jehová, la respuesta sí era cuando sacaba la piedra blanca. Cuando la respuesta era no, sacaba la piedra negra. Y hermanos, si encontramos ahí cómo Dios diseñó una vestimenta con piedras preciosas que dieran un mensaje. El diseño de la vestimenta tenía letras. Las letras estaban grabadas en las piedras. Dice la palabra de Dios, hermanos, que tenía una mitra de lino sobre la cabeza. Era un turbante, hermanos, de lino también, blanco, que tenía una franja azul. El color azul, hermanos, en la vestimenta de los sacerdotes habla del cielo, habla de las cosas celestiales. Las piezas de oro hablan de la divinidad de Dios. Los colores púrpura o morado hablan de la realeza. Los colores, hermanos, el color blanco significa la pureza y el color rojo significa la sangre de Cristo. La mitra, hermanos, que era el turbante, tenía una diadema santa, que esa diadema estaba grabada, labrada, hermanos, a martillo. Era una pieza completa de oro grabada. ¿Qué quiere decir grabada? Que las letras perforaban, hermanos, se hundían en la pieza que decía santidad a Jehová. La tenía que traer el sacerdote en la frente como un recordatorio de consagración y de santidad. Todas estas piezas de la vestimenta, hermanos, reflejan a Cristo como sumo sacerdote que entra hasta la misma presencia de Dios. Y quizás nosotros pudiéramos decir, pero yo no soy un sacerdote, soy un simple mortal, o soy un hijo de Dios.
La Biblia dice que hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, intercesores entre la humanidad y Dios. Si somos padres de familia, somos los sacerdotes de nuestra casa. Somos los que entramos a la presencia de Dios y abogamos e intercedemos por nuestros hijos, por nuestra familia. Pero aquí dice, hermanos, que para entrar a la presencia de Dios debemos de tener una vestidura especial. Esta vestimenta fue diseñada por Dios para poder entrar en su santa presencia. Estas vestiduras eran vestiduras muy costosas, hermanos, caras. Los egipcios, hermanos, cuando estuvo el pueblo de Israel, los egipcios, solamente los que estaban en un nivel alto usaban ropa costosa. ¿Qué esperanzas que un hebreo pudiera tener acceso a una ropa así? Solamente José, cuando ocupó el segundo lugar, hermanos, en el palacio de Faraón, se vistió de estas vestimentas. Pero todos los hebreos, hermanos, no tenían acceso a una vestidura costosa. Estas vestiduras eran unas vestiduras finas, de materiales finos. Y eso nos habla, hermanos, que la persona que la va a portar es una persona de un nivel alto de calidad. Estas vestimentas las usaban para poder, hermanos, mostrar al pueblo, a la realeza. Los reyes se vestían con vestiduras finas. Y estas vestiduras, hermanos, las iba a portar un ser humano llamado Aarón. Y quizás nosotros podamos preguntarnos qué característica, qué cualidad tenía Aarón para poder portar estas vestiduras. No tenía ninguna. Era un mortal como nosotros. Solo Dios lo eligió a él porque a él le plació. Pero para que Aarón pudiera ponerse la vestimenta, hermanos, primero tuvo que ser elegido entre muchos. Lo escogió Dios. Después lo lavó Moisés, le dio su baño, hermanos. Lo bañó. Y después, ya limpio, lo ungió. Puso un aceite de consagración y el aceite simboliza el Espíritu Santo. Y hermanos, lo apartó para el servicio de Dios. Y después le pusieron las vestiduras. Para que Aarón pudiera presentarse delante de Dios le llevaba tiempo, hermanos. No se vestía rápido. No era al instante, no era rapidísimo para vestirse delante de la presencia de Dios y presentarse. Esto nos lleva a pensar que entrar a la presencia de Dios nos debe de tomar tiempo para hacer conciencia. No llegar y meternos a la presencia de Dios y atropellar la presencia de Dios con nuestra vida llena de pecado, de falsedad. Hay que entrar cautelosos, sabiendo a dónde vamos a entrar. La presencia de Dios no se debe de tomar a la ligera. La presencia de Dios no se debe de tomar a la ligera. Nosotros como sus hijos debemos de ser temerosos de lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que decimos, hermanos, de lo que hacemos. Y muchas veces nos encontramos, hermanos, en situaciones donde somos tentados a fallar. Y probablemente vamos a fallar por nuestra naturaleza. Pero hay que volvernos de inmediato a Dios. Hay que volvernos y decirle al Señor, Señor, perdóname. Dice la Biblia, hermanos, que el rey David, cuando le falló a Dios, cuando adulteró con la esposa de un general de su ejército, hermanos, lo maquinó, lo pensó y después lo puso en práctica. Y dice que cuando él se metió con la mujer que no era de él, hermanos, sintió en su corazón como el Espíritu Santo estaba en descontento con él. Yo me imagino que sentía como una asfixia. Ya no sentía la comunión, ya no sentía la presencia. Y dice la palabra de Dios en uno de los salmos:
no quites de mí tu Santo Espíritu. Se doblegó al suelo, le pidió perdón a Dios, pero lo que le rogaba es: no quites, no, que no se vaya tu presencia. Reconozco mi pecado. Dice la palabra de Dios que él decía: en pecado me concibió mi madre. Siempre he sido un pecador. Por favor, perdóname, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Y hermanos, esto nos tiene que llevar a pensar que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo con una mirada, con una palabra, con una acción, con una actitud. ¿Cómo pudiéramos permanecer en la presencia de Dios si no la pasamos pecando? Con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice en su palabra que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el Espíritu Santo el que va a producir en nosotros celo de la presencia de Dios para no fallarle. Dice aquí, hermanos, el propósito de estas vestiduras era el siguiente. Número 1, el principal era cubrir su pecado, su vergüenza delante de Dios para poder hablar con Él, para representar al pueblo en santidad delante de Dios. El primero, hermanos, el más importante, es que Aarón se presentara delante de Dios y cubriera su pecado y el pecado del pueblo. Esas ropas, esas vestimentas lo cubrían para poder entrar a interceder por el pueblo. Número 2, también servía para mostrar la gloria de Dios, la santidad de Dios, la hermosura de Dios delante del pueblo. Cuando el pueblo veía al sacerdote vestido de esta manera, al primero que reconocía era Dios. La belleza de Dios, la consagración que tenía este hombre para Dios, la santidad de Dios podía reflejarse en ese atuendo. Estas vestiduras fueron hechas por 2 hombres. Éxodo 31, del 1 al 6. Le voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente. Dice: luego el Señor le dijo a Moisés: mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en toda la arte artística. Bezalel. También he designado personalmente a Oliab, hijo de As, a Isamac de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado. Para poder diseñar esas vestimentas reales, sagradas, tuvo que venir el Espíritu Santo y dotar de sabiduría a un hombre llamado Bezalel. Este hombre no tenía esa sabiduría, sino había sido antes dada por Dios. Experto, hábil en las artes. Y Dios lo elige a él para hacer las vestiduras. La Biblia no narra de que Dios le dio a Moisés el modelo de las vestiduras. Le dio el modelo del tabernáculo y de todos sus muebles. Pero no se dice en la Biblia que le dio el modelo de las vestiduras. Esto se lo dio Dios a Bezalel. Se lo dio como una imagen, el Espíritu Santo lo guió para hacer las vestiduras tales como Dios las quería. Entonces esto nos lleva a pensar que una vestidura santa, consagrada, no se puede fabricar en la mente humana. No puede salir de nuestro yo. No podemos portar una vestimenta que honre a Dios, que alabe a Dios en nuestras propias fuerzas. Necesitamos al Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría para portar una vestimenta
a donde quiera que vayamos. Y con esto quiero decirles, hermanos, que esta vestimenta es en dos partes: la vestimenta interna y la externa. La vestimenta interna, hermanos, habla de los principios incrustados de Dios en nuestra vida que se proyectan en la vestimenta externa. Nadie puede sacar en lo externo lo que no tiene. Sacamos lo que hay aquí adentro, proyectamos lo que hay aquí adentro. Por eso es que Dios nos enseña a que seamos guiados por el Espíritu Santo, que nos metamos a la presencia de Dios. Puede haber personas con una ropa que llega hasta el piso, hasta el cuello, que quiera, hermanos, tratar de engañar a la gente de que su vida está consagrada a Dios. Pero al primer momento que abre la boca, en su primera acción, saca lo que realmente tiene adentro. Esto quiere decir que es importante lo que yo meto adentro de mi vida, el tiempo que paso con Dios, para que mi vestidura externa anhele reflejar su gloria. Aleluya. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Las vestiduras finamente confeccionadas, las vestiduras sagradas para el sumo sacerdote, Aarón, y las vestiduras de sus hijos, que llevarán puestas cuando ministren a los sacerdotes, hermanos, fueron confeccionadas desde una mente suprema. Y yo quiero que sepas aquí, hermanos, que a Dios le importa mucho cómo nos vemos delante de la gente. A Dios le importa. Hay personas que dicen, Dios no se fija en pequeñeces. Podemos darnos cuenta que ante Dios la vestimenta no es una pequeñez. La vestimenta habla de su honra y de su gloria. Aleluya. Dice aquí, hermanos, que para hacer estas vestiduras se necesitaron varias telas costosas, se necesitó oro y se necesitaron piedras preciosas. Estaba yo oyendo, hermanos, viendo un video acerca de el proceso manual que se hacía en los tiempos antiguos para sacar el lino de la planta. Se dice que primero se siembra. Usted conoce la semillita de linaza o de lino. Esa es la semilla de esa planta. La sembraban. Y hermanos, empezaban a crecer, hermanos, esas plantas, y cuando llegaban a cierta altura eran cosechadas. Pero dicen que estas plantas, hermanos, tienen una corteza muy dura y trae las semillas. La planta ya trae las semillas ahí. Lo primero que hacen después de arrancarla es pasarlas por un como tipo tenedor, como rastrillo, y las meten y las jalan y va cayendo toda la semilla. Primero pasan por ese proceso. Después la planta es golpeada con un mazo por esa corteza dura que tiene. Primero la ablandan con un mazo. Después la llevan y la sumergen durante todo un día y una noche en agua. La sacan, la ponen a secar y después, hermanos, empiezan a quitarle todo lo que se empieza a desquebrajar de la corteza. Empiezan a quitar toda esa basurita y después la peinan. Y cuando la peinan van sacando pedazos muy cortos que no sirven para eso, para hacer el hilo, y sacan solo las hebras grandes. Y cuando sacan esas hebras grandes, después las meten a un tratamiento. Las hilan y las meten a un tratamiento para que empiecen a blanquearse, porque el color es como un color cafecito, oscurito. Y las meten a ese proceso. Y cuando las sacan de blanquearse, las ponen a escurrir. Y cuando las escurren y las secan, entonces las hacen madejas de hilo. Y cuando hacen las madejas de hilo, entonces, hermanos, comienza el proceso, hermanos, para hacer una tela. Y después de tener la tela, se confecciona una prenda. Todo este proceso, hermanos, que lleva esa planta para hacer una vestidura costosa,
por el proceso que tiene. Hermanos, esa vestimenta la puede portar alguien que es parte de la realeza. Y nosotros somos parte de la realeza porque somos hijos de un rey y pertenecemos a la realeza de Cristo. Y hermanos, para que nuestras vestiduras luzcan limpias, blancas, resplandecientes, tenemos que llevar un proceso. Tenemos que llenarnos de la presencia de Dios. Tenemos que estar cerca de Él. Tenemos que doblegar nuestro orgullo. Tenemos que doblegar nuestro yo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos y a nuestros deleites o placeres carnales y terrenales para que se pueda producir esa vestimenta espiritual que es de lino fino. Aleluya. Una túnica de tiempos antiguos vendría costando hoy en día más de 2,000 pesos, hablando en moneda nacional. Y es un costo variado. Hermanos, lo que cuesta, todo lo que cuesta caro, es porque ha tenido un precio que ha pagado. Los cristianos de calidad no se dan, hermanos, en serie. Los cristianos verdaderos y de calidad pasan por el sufrimiento, pasan por el dolor, pasan por la sujeción. Entonces se producen cristianos de calidad. Y un cristiano de calidad, hermanos, así venga la prueba, así venga la necesidad, así venga la lucha, está aferrado a Cristo. Está aferrado. Y dice, no me voy a mover. No me voy a mover porque Él ha prometido estar conmigo. Pero para que seamos cristianos de esos fuertes que no se dejan vencer por los vientos recios, hermanos, tenemos que estar anclados a nuestra roca que se llama Jesucristo. Hermanos, sin Él no lo vamos a lograr. Y el día de mañana, si no nos aferramos a Dios, traeremos vestimentas malolientes que no proyecten a Dios, vestimentas de vergüenza, que la gente hable mal de Cristo. Esos son los cristianos. Mira cómo hablan, mira cómo actúan, mira cómo le roban a la gente. Esos son los cristianos. Nuestras obras, nuestras palabras muestran la calidad del lino fino, nuestra vestimenta en Cristo. Aleluya. Amén. A pesar, hermanos, de que estas vestiduras finas podían cumplir el propósito de entrar y permanecer en la presencia santa de nuestro Dios, no pudieron cambiar el corazón pecaminoso del ser humano. Las vestimentas cubrían el pecado, pero no lo cambiaba, no lo quitaba. Y quiero leerles lo que dice Levítico 10, del 1 al 3, en la versión internacional. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron su incensario y pusieron en ellos fuego e incienso y ofrecieron a Jehová un fuego ilícito, pues Jehová no lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Moisés dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, en los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Hermanos, ¿recuerdan ustedes que Dios le da la orden a Moisés que unja a Aarón como sumo sacerdote y a sus 4 hijos? Pero 2 de ellos, Nadab y Abiú, hicieron algo que Dios no les pidió. Fallaron y murieron dentro del lugar santo. Los consumió un fuego, porque Dios no puede ser burlado. Y hermanos, no tomemos a la ligera nuestras acciones. No pensemos que Dios nos pasará por alto lo que hagamos incorrecto. Tenemos el reflector de Dios a donde vamos, a donde nos metemos, hermanos. Quizás nadie sepa que somos cristianos, pero el reflector del Espíritu Santo nos está señalando. Necesitamos cuidar lo que pensamos. Y para que cuidemos lo que pensamos, tenemos que cuidar lo que vemos y lo que escuchamos. Y hermanos, la mayoría de nosotros pasamos un tiempo viendo y escuchando cosas del mundo, de las cosas de afuera, porque estamos en el mundo.
Pero Dios nos invita a llenar a través de nuestros ojos y de nuestros oídos, llenar nuestra mente de su palabra, de su presencia. Hermanos, si no nos creemos confiables de guardar la presencia de Dios en santidad, estemos más tiempo con Dios, pasemos más tiempo con Dios, busquemos más a Dios. Es la única garantía, hermanos. Si no estamos seguros de que no vamos a fallar, hermanos, porque vamos a fallar, pasemos más tiempo con Dios. Cuando usted y yo venimos a la oración, cuando venimos aquí a la casa de Dios, ¿sabe qué estamos diciéndole a Dios? Reconozco que no puedo, necesito tu ayuda. Cuando doblamos nuestras rodillas en nuestra casa, cuando clamamos a Dios en nuestros hogares, le estamos diciendo a Dios, reconozco que voy a fallar, por favor ayúdame. Voy a entrar a mi trabajo y ahí se mueven muchas cosas que te ofenden. Y es muy fácil que me arrastre todo lo que hay ahí. Por favor, ayúdame. Ponme tu vestidura. Ponme tu armadura. Cuando venimos aquí, hermanos, los domingos a las 9 de la mañana, ¿sabe qué estamos diciendo? No puedo entrar a la presencia de Dios a la ligera. Me voy a preparar. Me voy a humillar delante de Él. Voy a reconocer mi pecado para poder entrar con libertad al trono de su gracia. Yo le motivo, hermanos, si usted en casa se le dificulta orar, aquí en la iglesia hay tiempos de oración, aquí únase. Y vamos a tomar el ejercicio y el hábito. Y hermanos, va a llegar un día en que nadie nos tenga que decir, ponte a orar. En automático lo vamos a hacer. Porque somos parte, hermanos, de los hijos de Dios. En automático. ¿Y sabe qué va a pasar, hermanos? Que mucha gente va a ver el reflejo de Cristo en usted. Va a ver el reflejo porque el estar tanto en la presencia de Dios trae la gloria de Dios a nuestras vidas. Dice la Biblia, hermanos, que Moisés subió al monte. ¿Y sabe cuántos días estuvo allí? 1 mes con 10 días. 40 días. Hermanos, hablando con el Padre, conviviendo con Él. Yo no sé si comía, Dios le daba algún pan especial o le quitó el hambre, no sé, lo sustentaba, no dice la Biblia. Pero estuvo 40 días con Dios en ese monte. Y cuando bajó, su rostro brillaba. Dice la palabra de Dios, literal, brillaba. Tanto que no lo podían ver, les lastimaba los ojos y dice que Aarón le puso una tela, un velo que cubriera el brillo que traía la cara de Moisés. Esto, hermanos, nos dice que literalmente pasar tiempo en la presencia de Dios se refleja y la gente lo mira, la gente lo ve, la gente lo percibe. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros, hermanos, estamos en un lugar donde la gente está hablando cosas incorrectas y empezamos a sentir como una incomodidad y decimos, yo no tengo que estar aquí? Y nos vamos. Pero muchos hermanos, con tal de encajar con ese grupo de personas, con tal de quedar bien con esa persona, se le suben y se le bajan los colores, hermanos, se está aguantando ahí. Y la palabra de Dios nos dice que seamos cuidadosos, porque somos el templo del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando una persona de allá afuera está muy necesitada, acude a esas personas que tienen la presencia de Dios y dice, podrás orar por mí. ¿Por qué cree que lo hace, hermanos? Las personas acuden a los hijos de Dios porque saben que hay un canal directo. Saben que ellos traen la vestimenta para entrar a la presencia de Dios y atraer las bendiciones de lo alto. Qué gran bendición, hermanos. Dice una anécdota que yo leí, hermanos, que en una oficina muy importante, hermanos, de gobierno, la persona que estaba al frente, el más importante de todos ahí, tenía citas para recibir a la gente y había veces que te tenías que esperar 1 mes para poder hablar con esa persona. Y en esta anécdota dice que un hombre lo fue a buscar varias veces para poder ingresar a hablar con él. Y dice que no lo dejaron entrar porque no tenía la cita.
Y dice que ya estaba cansado porque él quería que le escuchara su petición y le resolviera. Y ya estaba cansado. Y de pronto ve que un niño como de 5 años entra, abre la puerta y se mete a hablar con este hombre. Y se indigna este hombre y le dice a la secretaria: ¿por qué este niño entra como si nada? ¿Por qué a él usted no se lo prohíbe? Dice: este es el hijo del hombre que está allá adentro. Y él tiene acceso a la hora que él quiera. Puede consultar a su papá a la hora que él quiera. Él no necesita hacer fila, no necesita tener una cita. Su padre ha dejado la puerta abierta para que él entre cuando él quiera. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene acceso directo a la presencia de Dios cuando hemos pasado por el tiempo de oración. No se puede de otra manera, hermanos. Tampoco se puede que alguien ore y que yo accese. Tengo que orar yo. Tengo que entrar yo a la presencia de Dios. Me tengo que poner esa vestimenta de Dios para que yo tenga acceso directo. Y le voy a decir algo, hermanos. Cuando una persona tiene acceso al más importante, lo tiene todo. ¿Sí me escuchó, hermanos? Lo tiene todo. Desde una sanidad, desde resolver un problema, desde suplir una necesidad económica, desde resolver una situación crítica. Acceso a todo, hermanos. Pero hay que portar las vestiduras. Aleluya. A través de los siglos, muchos sacerdotes se vistieron de esta manera. Sin embargo, la ropa exterior no tenía el poder de cambiar a la persona por dentro. En la palabra de Dios encontramos diferentes tipos de vestiduras. Las vestiduras se expresan de la persona que las porta. Dice la Biblia que había vestiduras de reyes y decían: ahí viene el rey. Y mucha gente no conocía al rey en persona, pero solo veía la vestimenta y sabía que era un rey. Pero también había una vestimenta para los pobres. La gente que veía a un necesitado con esa ropa decía: él es un pobre. Pero también había vestiduras que reflejaban la alegría. No sé si usted lo sabe, la palabra de Dios habla de un manto de alegría. Había ropa para las personas que estaban de fiesta, pero había ropas de luto que reflejaban el dolor, que reflejaban el luto que una persona tenía por una pérdida. Pero también había vestiduras para leprosos, para enfermos, para personas que estaban destinadas a la muerte, tenían otra vestidura. Pero también había vestiduras para las rameras, aquellas mujeres que no tenían esposo y que estaban con un hombre, con otro hombre, con otro hombre, también portaban una vestidura. Los hombres que iban a buscar a las rameras las identificaban por la ropa. Decían: ella es una ramera. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que nosotros tenemos un distintivo en el mundo por la vestimenta sagrada que portamos. Por eso es necesario cuidarnos. La gente pone sus ojos en los hijos de Dios, esperando ver la perfección. Y la perfección no la van a encontrar en los hijos de Dios, la van a encontrar en Cristo. Ahí se encuentra la perfección. Aleluya. A Dios le importa mucho nuestra vestimenta, tanto la interna como la externa, porque nuestras vestiduras expresan que le conocemos y que decidimos agradarle. Eso expresa nuestra ropa, hermanos, que ya conocemos a Dios y que tomamos la decisión de agradarlo a Él. Aleluya. Yo le voy a invitar a que busque Romanos 13:14. Ya estamos terminando. Amén. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Romanos, tengo Hechos, perdón, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí está hablando de dos vestimentas. La vestimenta, hermanos, del Señor Jesucristo y la vestimenta de los deseos
de la carne. Dice que tenemos que revestirnos de Cristo, que nos pongamos esa vestimenta. La ropa que nos ponemos es el tipo de persona que somos. La ropa externa es un reflejo de la vestimenta interna donde mora Cristo. Y yo le voy a pedir que busque Apocalipsis 19, del 7 al 8. Amén. Apocalipsis 19, del 7 al 8. Dice así, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos, un día ya no vamos a estar en esta tierra. Tenemos una fecha trazada por Dios para irnos de este lugar, pero solamente podemos accesar al reino de los cielos con la ropa limpia, con la vestimenta de lino fino. Y dice la palabra de Dios, y el lino fino son las obras del creyente. Entonces, hermanos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, sí cuenta. Algunas personas dicen, tú recibes a Cristo en tu corazón y tú eres salvo. Pero aquí nos está diciendo que somos salvos por gracia, pero hay que cuidar esa salvación con temor y temblor, y hay que guardarnos para Dios. Y yo quiero decirle, hermanos, que tenemos el gran privilegio de entrar a la misma presencia de Dios por la sangre de Cristo. No lo menospreciemos. No digamos, ya más adelante me voy a alinear a la voluntad de Dios y accesaré a la presencia de Dios. Por el momento no. No rechacemos a Dios. No rechacemos la invitación que Él nos hace. Nos ha preparado para poder entrar a su presencia. Y nos ha preparado para tener el reflejo de su gloria y mostrarlo allá afuera. Allá afuera, hermanos, los perdidos están esperando ver las vestiduras de lino fino. Las están esperando. Están cansados de vivir con las vestiduras malolientes, rotas. Vestiduras, hermanos, que hablan de miseria, de dolor, de frustración, de pecado. Ellos anhelan las vestiduras blancas y usted y yo vamos a ir a buscarlos. Y les vamos a decir, ven, sé quién te puede lavar, sé quién te puede limpiar y ya tiene una vestimenta para ti. Póngase de pie, hermanos. Y hoy le quiero invitar a que tomemos este momento, este tiempo, para mirar en nuestro interior. Miremos adentro, hermanos. Quizás haya manchas y arrugas en nuestra vestimenta interna y las estamos reflejando en nuestra vestimenta externa. Pero Dios quiere en esta mañana transformar nuestra mente de tal manera que le demos un valor a su presencia.